Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Salud alerta sobre medicamento para bajar de peso. Bureau City Inspector está listo para la temporada de campamentos. Rescate del último cuerpo del soldado en Colombia. Yailin, la más viral, vuelve a ser detenida. Estas son las cosas que ya no se venden en las papelerías. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a nuestra emisión, esperando a todos ustedes que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con lo mencionado por parte del Departamento de Salud, en donde ellos alertan a la comunidad sobre el uso indebido de distintos medicamentos que son usados para la diabetes, pero que ahora muchas personas lo han hecho con esta moda de bajar de peso. Por ejemplo, inyecciones como de Ozempic. Ellos alertan que esto podría ser muy perjudicial para la salud. El Departamento de Salubridad Pública alerta a la comunidad sobre el uso cada vez más frecuente y peligroso de medicamentos para bajar de peso, como entre ellos Ozempic, Mounjaro y también Wegovy y otros productos del grupo GLP-1. En su rol de promover la salud general y prevenir enfermedades, David Hay ha tomado nota de una alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud sobre el uso indebido de este tipo de medicamentos. Estos medicamentos fueron desarrollados principalmente para tratar la diabetes tipo 2 y en algunos casos específicos la obesidad con complicaciones médicas. Sin embargo, su uso debe realizarse exclusivamente bajo supervisión médica y con prescripción de un doctor, basado en la evaluación individual de cada paciente. El Departamento de Salud está preocupado porque estos medicamentos están siendo utilizados sin prescripción únicamente para bajar de peso y hay un aumento en la compra a través de canales no oficiales como en línea o mediante importación ilegal. Según la Organización Panamericana de la Salud, el uso incorrecto puede causar efectos secundarios graves como inflamación del páncreas, conocido como pancreatitis, problemas en la vesícula biliar, obstrucción intestinal, otras complicaciones adicionales que aún están en investigación. La compra de estos medicamentos a través de canales no oficiales aumenta el riesgo de que el producto esté falso, esté contaminado o no haya sido almacenado en condiciones adecuadas. El Departamento de Salud hace un llamado a la comunidad a no usar para esos medicamentos para bajar de peso sin asesoría médica, no comprar productos a través de canales informales y consultar siempre con un profesional de la salud antes de usar cualquier tipo de medicamento. Cambiando de tema, Bureau City Inspector ya se alista para lo que es la temporada de campamentos. Ellos no solamente estarán controlando y verificando que la comunidad que es campista, que normalmente disfruta de esta temporada, cumpla con todas las reglas al momento en que ellos recibieron el permiso. Tenemos información por parte de Michael Gómez, vocero de Bureau City Inspector. Entre Logeta Sushi verá Aruba constantemente da sushi. Turora e que Ronaldo queda dentro dus. E a nós como Bureau City Inspector nós queda assim nós trabalho por ter onda nos por. Ter onda nos manteiga, ter onda leite permitir nós am. Ti obi caso não com tá dentro com lugar na privata sushi, que não tá tira sushi para ter privado, lo que tem na propriedade. Of den curar de hindran, of casa abandonar com nós não pode chegar na gente. Dus é obi lamentável. Pero campamento começar a verdade, e Bureau City Inspector com nós costume de turar nós tá para participar de sushi durante nós também começar de semana entrante, participar de sushi, mas nem sempre. Dus bature ainda não está acampando, vamos para o beach, correr para nada consciente, para tirar no sushi, nós também tá passa de full linear park, arriba Bushiri, parte de Arashi, parte de San Nicolás também, se nós logra último, nós está assim também. Sim, mas naturalmente nós está passa, pero blijkbaar que aqui também tem parte que não está usar para campa, a osso está campa. Dus de dia nangi nós também passa controlar isso aqui, na onda e número nangi tá passou. Cada família com campa tem número. Tem na Bushiri tem 22 famílias, na linha parte tem 24. Dus lo mi tenho verificar isso aqui com o KPA desse polícia barrio, porta mais lá para mim Uno passa, pero não se lo passa também não. Na onda que tem da campa não se lo passa. Não, sim, a petição, mas sempre tá para ter bicho limpo. Não está parte de saco, dus se não me sei quando saco não me sei, não está duna, dus esse não tem problema. Para ter saco limpo e agora quando não vai não lague limpo também atrás.
E petição natural também para o que está parte de mangrove para não cortar na mais de corta, pero pouco, que não é tirar na boa of cortar zaak que coni. Zeta eigenlijk parte de DNM, pero mientras recibe de land toch para recordar pueblo. DOE está bezig, está haciendo lo que está limpieza, está encargado sí. Y policía está encargado para control durante el campamento. En verdad, de caso aquí, si vamos a pasar con nuestra cena de reunión con KPA, con más instancias de gobierno sobre el campamento, nos punto aquí a Bindilandi, tocando sushi, está la team maritim polizia también presente. Então, a Bindilandi de onde a polícia de maritim político na losor para estar mais cerca de beach possível, para evitar para qualquer peligro, para evitar scooter não correr para água, como se quando esse duna, para evitar para chegar cerca, para não estar trove tudo renan que está bem, que está lá na cercania, na costa, e também para sushi não pode subir da mão, que é o que está passo de inverno está tirar caja completo de agua. Entonces ahora no hay más vista de Besaki. Cambiando de tema, la Biblioteca Nacional de Aruba recientemente recibió una donación muy especial de libros por parte de una escritora, la cual lo que quiere incentivar y motivar es a los niños no solamente lo que trata la lectura, pero muy especialmente lectura en español. Esta es una iniciativa muy especial para los niños en Aruba. Estamos donando viejas postales de Miami. Lo escribí después de vivir 10 años en Miami, en conjunto con los cubanos. Gente que yo aprecio mucho. Hablo de años atrás, Miami, cuando todavía no era una ciudad como lo es hoy. Después, al conocer los cubanos, entonces todavía con Fidel Castro, a la historia de una persona que realmente fue, en esos días la gente vendía la casa, vendía el carro, vendía lo que fuera por ir a recoger la gente querida en Cuba, pero es una isla. Entonces entiendo que aquí los muchachos van a la escuela y aprenden 4 y 5 idiomas, lo cual los prepara para vivir en todo el mundo. Porque una isla pequeña pues no puede tener tanta gente. Entonces me parece grandioso que alguien pueda hablar español correctamente. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues el gobierno del presidente Gustavo Petro decretó por lo menos 3 días de duelo nacional después de lo que ha ocurrido lamentablemente con el accidente de avión en Putumayo. Según lo que han indicado, han sido más las 69 víctimas mortales. Según lo que han indicado también las autoridades, ellos en estos momentos rescataron el último cuerpo del soldado que lamentablemente falleció. Esta es la imagen del fin de intensas labores de búsqueda, el rescate del último cuerpo, el de un soldado del ejército. Con maquinaria de construcción levantaron lo que quedó del tren de aterrizaje y otras piezas pesadas que impedían la extracción del cuerpo del uniformado. Lo que alguna vez fue un potente avión Hércules ahora yace fragmentado sobre la tierra. Piezas dispersas como las palas de uno de los 4 motores, llantas, estructuras retorcidas y escombros entre el barro y el combustible. Aunque parezca imposible de creer que de esta trágica escena puedan salir sobrevivientes, hay 57 heridos que fueron rescatados por la comunidad campesina de la zona, como Johan Trujillo, que a bordo de su motocicleta le salvó la vida a varios militares heridos. Pero los que me decían era colaboren con mis compañeros que están todavía dentro del avión, colaboren, nos saquen de los vivos. Ellos dicen que ellos se tiraron del avión, que ellos están vivos porque se tiraron.
Hay unos que quebraron el brazo, otros las piernas. Hacia allá queda la pista del aeródromo de Caucayá en Puerto Leguízamo. Lo que dicen los peritos investigadores es que el avión comenzó a descender por este punto, comenzó a arrasar con todo lo que están viendo ustedes aquí. Aquí se ven por eso los árboles caídos, una parte del avión que se ve allí en este lado, y lo que están viendo ustedes acá, toda esta zona que se ve quemada completamente, todavía huele a calcinado, huele a humo. Toda esta zona era boscosa, aquí no había manera de cruzar ni manera de caminar. El avión arrasó con todo lo que ven ustedes, muchas partes del avión que quedaron aquí regadas, y al fondo termina estrellándose la aeronave. Y vamos ahora a Perú con un lamentable hecho, pues se han confirmado por lo menos 10 fallecidos en un accidente de tránsito cuando el vehículo que los transportaba de un lugar a otro se fue al abismo. Todos ellos hacían parte de un tour. Ellos eran turistas que estaban visitando estas tierras peruanas. Estrellada y con sus restos esparcidos alrededor del terreno. Así terminó esta cúster de color blanco de la empresa de turismo Avillo, que trasladaba al menos 27 turistas con destino al Nevado Rajuntay. El accidente se produjo al despistarse en la vía de penetración hacia Chinchay en Marca Pomacocha y caer en un abismo de 60 metros en el límite entre Lima y Junín. En medio de la neblina y el terreno accidentado, lo que habría motivado el accidente, rescatistas y conductores llegaron hasta el fondo del abismo para auxiliar a los pasajeros, hallando cuerpos y heridos entre los restos del vehículo. En el lugar se confirmó la muerte de 7 personas, entre ellas el conductor del vehículo, identificado como Jacinto Vidal Navarro Aroni, mientras que 13 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de Casapalca, Matucana y Chosica. Sin embargo, 3 de ellas fallecieron posteriormente. Siniestrado, se ubicaba más o menos 60, 70 metros de profundidad. El Ministerio Público realizó el levantamiento de los cuerpos, mientras que la Policía Nacional ya inició las investigaciones para determinar las causas de este trágico accidente que enluta a varias familias. Entre tanto, según lo que han indicado las autoridades en Uruguay, al parecer Nicolás Maduro habría utilizado este país para enviar dinero a Irán, pero también armamento. Según lo que han indicado, es una investigación muy exhaustiva que se ha desarrollado y que Uruguay podría haber sido este país canal para enviar este dinero. El documento desnuda los vínculos que consolidó Nicolás Maduro con Irán cuando manejaba el régimen caribeño. Según divulgó Infobae, la DEA aplicó su inteligencia e información reservada sobre 3.000 documentos oficiales de ambos países y las conclusiones impresionaron en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría de Guerra. La alianza Irán y Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el Fonden, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong. Además, el informe expresa que esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso o mantenimiento, así como la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo Medio Oriente y las Américas. Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militares y nucleares. Irán transfiere tecnología de drones, misiles, antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la cuenca de Roraima y adquiere tecnologías relacionadas con lo nuclear a través de la triangulación con Argentina, apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán, alterando el equilibrio estratégico global, según expresa el documento. Las pruebas aportadas por la DEA contra Maduro son sólidas y su defensa busca una salida para que no sea condenado de por vida. Y vamos ahora a la República Dominicana, pues la reggaetonera Yailin, la más viral en estos momentos, una vez más está en el ojo del huracán y está detenida porque al parecer presuntamente fue encontrada con 12 armas de fuego al interior de su vehículo, un Lamborghini. Yailin, son tuyas. Sin emitir palabras y a un lugar aún desconocido según sus abogados, fue trasladada la noche de este martes la cantante urbana Yailin, la más viral, desde la Fiscalía de Gapre. Ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar que sabe quién es responsable del hecho que le quieren indilgar y el Ministerio Público, la persona declarándosela, el Ministerio Público no lo quiere ni siquiera escuchar.
no quiere redactar la entrevista. El Ministerio Público hizo una investigación exhaustiva y determinó que las armas ocupadas en el vehículo de Yailin no eran de su posesión. Uno de los que estaban allí, que fue también apresado, él mismo manifestaba y dijo de su propia voluntad que él era el responsable de esas armas, que esas armas le pertenecían a él y que la puso allí sin consentimiento de ella. Una pistola marca Glock 19, quinta generación, con un selector de disparo, su cargador y 2 cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki con cargador y 5 cápsulas para la misma. Vamos a seguir ampliando las investigaciones y ya oportunamente, cuando así lo entienda el Ministerio Público, pues se ofrecerán mayores detalles. La detención con las 2 armas de fuego sin documentos, según la policía, se produjo en la calle Aris Azar, en el sector Los Minas de Santo Domingo Este, a las 11:47 de la mañana, cuando se encontraba en un Lamborghini color verde. Las autoridades aún no han revelado las identidades de sus acompañantes, que fueron también arrestados. Sin embargo, sus representantes legales afirman que ambas personas forman parte de su equipo de seguridad y que una de ellas fue liberada. Le dieron libertad porque realmente lo que el Ministerio Público está buscando es vincular simplemente a la figura que es Yailin. Aquí le vamos a demostrar que realmente Yailin es totalmente inocente. No es la primera vez que Georgina Guillermo Díaz, nombre de pila de la exponente, se ve envuelta en incidentes vinculados a la justicia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Complicaciones del envejecimiento celular. A él lo llaman el vampiro de Singapur. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado distintos estudios, el envejecimiento celular puede afectar a las personas cuando va pasando la edad. De la misma forma, cuando perdemos colágeno, calcio, también nuestras células se empiezan a afectar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un amigo invisible por estar dentro de nuestro cuerpo y aunque la producimos, como pasa con el tiempo disminuye, por lo que se ha vuelto muy popular por considerarse de suma importancia para la función fisiológica y la longevidad. Primordial
que se le llama una coenzima y es totalmente vital para que las células produzcan energía. O sea, si la célula tiene la capacidad de producir la energía con el NAD, produciendo ATP, pues básicamente es un tejido saludable. Si el cuerpo mismo lo produce, la célula lo produce, lo recicla, ¿verdad? Pero también existen maneras de cómo estimularlo. Como ocurre con el colágeno y el calcio que los dejamos de producir entre los 25 a 30 años, con el NAD se va perdiendo también la capacidad de producirlo. Llegamos ya a la edad de los 50 años, aproximadamente tenemos una pérdida del 50% si nos comparamos cuando somos adolescentes. Y ya cuando pasan los 50 años en adelante, podemos tener una pérdida tan significativa que podemos llegar hasta perder el 80% de la producción del NAD. Y la producción de NAD, básicamente cuando empieza a declinar, pues es bien relacionado a que nosotros estamos perdiendo vitalidad y básicamente se acelera un envejecimiento. Aunque los estudios hechos han sido en animales, se ha visto cómo el NAD es importante para la salud celular, lo que promueve la energía celular, la comunicación entre las células y evita la muerte celular. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos un joven TikToker en Argentina que es dueño de una papelería y muestra cuáles son esos productos que ya no se venden porque se conocen como obsoletos. Entre ellos hablamos de hojas de calcar, hojas de blog y muchísimo más. Un TikToker mostró los artículos de librería o de una papelería que debió retirar ya que nadie los compra y los usuarios en redes se mostraron sorprendidos. Cuadernos, lapiceras, carpetas y hojas son algunos de los artículos que se pueden conseguir en una librería, un lugar muy frecuente por universitarios, por personas, por ejemplo maestros, padres con hijos en edad escolar o quienes necesitan reponer útiles para la oficina. Sin embargo, en los últimos tiempos han cambiado y hay ciertos artículos que ya no se venden con frecuencia porque ya no los piden. Este TikToker en Buenos Aires, un dueño de una librería, mostró qué productos decidió dejar de exhibir en el local porque nadie los compra. Entre ellos, por ejemplo, indicó que hay distintos artículos. El primero exhibió un blog de repuestos de contabilidad, los cuales sirven para llevar registros numéricos. Además, mostró repuestos de música o pentagramas utilizados para escribir partituras. Pero también, por ejemplo, mostró hojas de calcar regularmente utilizado por los alumnos de primaria en materias como geografía, ciencias naturales. También mostró un papel para poder calcar y todo esto quedó demostrado también en este video que se ha viralizado. También en el video el joven comentó que a diferencia de los anteriores, sí es un artículo que piden muy seguido pero muy de vez en cuando, es el papel carbónico. El video se viralizó en las redes. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, les mostramos al que se conoce como el vampiro de Singapur, un hombre que ha sido muy viral en las redes sociales, no solamente por su edad, acabó de cumplir 60 años, pero lo más impresionante es su aspecto físico. Él lo añade a los hábitos alimenticios. Cumplió 60 años este mes, pero aparenta la mitad. Se conoce como el vampiro de Singapur y reveló cuál es su secreto. Se trata de Chunando Tan, un hombre que inició su carrera de modelo a los 50 años. Se volvió viral en las redes por su apariencia juvenil. Este mes cumplió años y sigue sorprendiendo a todos. Todos soñamos con envejecer de la mejor forma, tanto en salud como físicamente. Que los años no pesen y poder sentirse bien con uno mismo. Sin embargo, aunque el tiempo no se detiene para nadie, hay personas afortunadas en las que parece pasar mucho el tiempo más lento. Allí, este caso es un hombre en Singapur que volvió a llamar la atención en redes tras cumplir 60 años y mostrar una apariencia que la gran mayoría considera más joven. Se trata de Chunando, un modelo que se conoció por su aspecto físico y que incluso fue apodado como el vampiro de Singapur. Su imagen comenzó a circular nuevamente luego de celebrar su cumpleaños y compartir un mensaje con sus seguidores en donde habló sobre su forma de vida y su visión. El hombre que no envejece nunca a pesar de su edad, Tan asegura que no realizó cirugías estéticas ni tratamientos especiales y atribuye su apariencia principalmente a hábitos saludables.
Chuando se volvió conocido en el 2017 cuando comenzó su carrera como modelo y en ese momento tenía 50 años, pero su fisionomía era más cercana a una persona de 20 años. Sin embargo, el propio Tan suele aclarar que él también siente el paso del tiempo como cualquier otra persona que envejece. Sin embargo, explicó que su principal secreto es mantener una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico todos los días. Recuerdo que el tiempo es la única riqueza real. Cada amanecer llega con una herencia, no como una garantía. El camino más sabio ahora es sencillo: volver cada día a la naturaleza y a la luz del sol y alinearme con lo que perdura. Deseo la paz en la tierra, según escribió. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de SBB, pues este sábado 28 de marzo tendrán su pop-up tanto en Eagle como en San Nicolás. Una vez más llega el pop-up con SBB Pensión y en esta oportunidad se llevará a cabo en SBB Eagle y SBB en San Nicolás en el mismo día. Será el sábado 28 de marzo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Allí todos los pensionados podrán recibir información de los servicios como aplicar para la pensión, la guía de cómo descargar el app de Mi Pensión, el calculador de la pensión, guía para el uso del kiosco de SBB, recibir su número de AOV y todo lo que necesitan saber sobre el AOV y el AOV. Los esperamos este sábado 28 de marzo con el SBB y su pop-up de pensión. Y continuamos con más de las historias que se viralizan y les mostramos a esta joven que ha demostrado a través de sus redes el amor que tiene por las especies marinas y no cualquier pececito, sino especies que son excéntricas. Ella tiene acuarios y los muestra en sus redes sociales. Erizos, corales, anémonas, peces de cofre y arañas de mar son algunos de los raros ejemplares de fauna marina con los que Camila Sangiorgi está en contacto todos los días. La joven de 24 años continúa un negocio familiar de acuarios en el barrio porteño de Mataderos en Argentina y muestra en sus redes su interacción diaria con estas excéntricas especies en divertidos videos que sorprenden a sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Les habla, los toca y hasta le pone sombrero a los erizos porque se resguarden en un cercano vínculo que parece traspasar la pantalla. Camila trabaja en la venta de acuarios marinos en el local Acus que heredó de su familia. Desde mi abuelo que tenemos acuarios y que armamos y diseñamos peceras. Mi viejo puso este acuario en el que yo trabajo donde armamos acuarios y vendemos los peces, los corales y los invertebrados, comentó a un medio de comunicación. Normalmente cuando uno piensa en especies marinas, en la casa se les viene a la cabeza el típico pez dorado en una pequeña pecera. Sin embargo, en este caso hay muchas especies desconocidas para el gran público y Camila es la encargada de presentarlos ante sus seguidores. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con este cerdito que se ha vuelto muy viral, pues su dueña y ella ganó un Guinness Records porque se conoce como el animal que puede hacer o demostrar cuáles son los sonidos a través de botones que este cerdito oprime y le dice qué es lo que quiere. El fenómeno de Merlin, el cerdo, un animal entrenado para comunicarse mediante botones y con más de 1 millón de seguidores en Instagram, ha sido reconocido por el récord Guinness como el cerdo con mayor presencia en esta red social. Su historia en California ha originado un debate internacional sobre la inteligencia y la emocionalidad de los cerdos. Merlin es un cerdo de 4 años que reside en California y logró alcanzar la fama mundial tras ser premiado por Guinness Records con tener 1.1 millón de seguidores en Instagram. Gracias a su capacidad para hablar presionando botones de comunicación con palabras grabadas. Este hito lo convirtió en el animal de su especie más popular en redes sociales de acuerdo con la organización internacional. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.